maestros, sean ustedes bienvenidos a este canal de promoción magisterial. En esta ocasión, mi colaboración, abordaré en conjunto con ustedes las estrategias y los instrumentos de evaluación desde un enfoque formativo. Este material forma parte de la colección Evaluación Formativa de la Secretaría de Educación Pública en su cuadernillo número 4. Analizaremos qué es una estrategia de evaluación, cuáles son las finalidades de evaluar y con qué técnicas e instrumentos puedo realizar esta tarea. Este material es para apoyar a su estudio hacia la promoción, pero adicionalmente considero que llega en buen momento, ya que nos encontramos en una etapa en la que nosotros debemos emitir una calificación a nuestros alumnos, y a partir del estudio de este documento podemos entender la diversidad de técnicas e instrumentos con las que contamos. Entramos en materia, revisaremos lo que dice Frida Díaz Barriga a partir de lo que es una estrategia de evaluación, y ella nos dice que son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje. Es decir, una estrategia se compone de estos elementos. Bien, maestros, la evaluación deja de ser un requisito. El enfoque formativo lo convierte en una herramienta útil que nos dará información y que tiene sus propias finalidades. Una de ellas es comprobar el nivel de comprensión que tienen los alumnos sobre los contenidos, obtener información para identificar las necesidades que tiene un alumno o un grupo de ellos, monitorear los avances o aquellas situaciones que están interfiriendo en el aprendizaje, y sobre todo estimular la autonomía de alumnos, es decir, llevarlos a un proceso de metacognición. Existe una diversidad de técnicas e instrumentos. Primero diferenciaremos qué es técnica y qué es instrumento. Y aquí es importante hacer énfasis en que ningún instrumento es mejor que otro. Debo conocerlos todos y poder elegir el que me va a ofrecer la información que me va a ayudar a cumplir con la tarea evaluativa. Técnica, se llama técnica a los procedimientos que realiza el docente para obtener la información. Pueden ser la observación, el desempeño de los alumnos, análisis del desempeño o un interrogatorio. Y se conoce como instrumento ya el conjunto de formatos en los cuales el docente va a registrar dicha información. Estos formatos deben de ser diseñados y estructurados. Se sugiere que sean por el propio docente, aunque en ocasiones hay materiales que ya nos entregan instrumentos de evaluación a los cuales les podemos hacer ajustes. En este esquema podemos ver en la primera columna las diferentes técnicas que tenemos, cómo de cada técnica se desprende un conjunto de instrumentos, y en las últimas tres columnas podemos ver que estos instrumentos evalúan habilidades, conocimientos y actitudes y valores, en ocasiones los tres o en ocasiones solo algunos de ellos. Esta tabla es tomada del cuadernillo 4, ustedes la pueden revisar ahí y pueden revisar específicamente con mayor detenimiento. Ahora revisaremos los instrumentos de evaluación que se desprenden de cada una de las técnicas. Comenzaré con la técnica de observación y sus 4 instrumentos. Antes quisiera mencionar que existen 2 tipos de observación: la sistemática y la asistemática. La observación sistemática consiste en que el docente previamente redacte una serie de propósitos o tenga en cuenta qué es lo que quiere observar de un alumno, de una clase o de un contenido. Y la observación asistemática consiste únicamente en registrar todo lo que va aconteciendo en la clase para después analizarlo y recuperar hallazgos. Revisaremos los instrumentos, comenzando por la guía de observación. La guía de observación se puede realizar en un formato impreso o en un formato libre. Solo si es importante que contenga lo siguiente: el propósito de lo que voy a observar, la duración de dicha observación, si va a ser de una jornada, de una clase o de un momento de la secuencia didáctica, los aspectos a observar, que se pueden redactar en forma de preguntas o afirmaciones con viñetas, y el aprendizaje esperado que se relaciona con el contenido que estoy abordando. La finalidad de hacer una guía de observación es centrar la atención en algo focalizado, es decir, una observación sistemática. Hay que promover la objetividad de los registros para evitar sesgos y juicios personales. Después de observar, es importante hacer un análisis del observado e identificar los avances e interferencias que están teniendo los alumnos
o un alumno en particular. El registro anecdótico, se puede realizar en una libreta o en un tarjetero, el cual se puede seccionar por alumnos o por grupo en el caso de tutoría. En el área de secundaria también nos puede servir. Es importante incluir la fecha, la hora, el nombre del alumno, la actividad evaluada, el contexto en el que se encuentra la observación, sobre todo porque en este registro anecdótico se sugiere registrar aquellos hechos que salgan de lo común. También nos puede ayudar en situaciones de convivencia o incidencias de la clase, y el docente posteriormente registrará la descripción y posteriormente realizará una interpretación de los hechos. La finalidad pues es identificar las características de un alumno o un conjunto de alumnos, tener un seguimiento sistemático y obtener información útil. Siguiente es el diario de clase. Este es un instrumento personal e individual que el alumno va a redactar. Es muy importante que se defina la periodicidad con la que se va a realizar, es decir, si cada que se aborde determinada actividad o determinada asignatura, o se le puede asignar un día de la semana o un día del mes. Deben definir en conjunto qué van a incluir en el diario de clase. Llevar un seguimiento, es importante que el docente lo esté revisando periódicamente. A promover la reflexión entre pares o el intercambio, y se debe promover la escritura a partir de preguntas detonadoras como: ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dudas tengo sobre este tema? ¿Qué se me dificultó? ¿De qué manera puedo resolver este problema? También se pueden redactar opiniones, sugerencias o dudas que tengan los alumnos. ¿Okay? Esto promueve la autoevaluación, el registro libre y ayuda a verificar el logro de los aprendizajes. Existe otro instrumento que va de la mano de este, que está enfocado a los docentes, llamado diario de trabajo, en el cual los docentes van registrando su jornada o una actividad. El siguiente instrumento es la escala de aptitudes. Este instrumento también es de orden cualitativo, nos ayudará a valorar la actitud que tiene un alumno o el valor que está expresando ante una situación, ante unas personas o un objeto. Es un listado de oraciones que el docente determinará. Para su realización es importante determinar la actitud que se va a evaluar, elaborar los enunciados, facilitar la respuesta relacionada con la actitud medida y utilizar criterios de una escala tipo Likert, es decir, la frecuencia con la que ocurren a veces, nunca, casi siempre. Esta será muy importante para evaluar aquellas actividades en las cuales los alumnos no realizan un producto escrito, por ejemplo, una dinámica, una lluvia de ideas, o muchas veces para recuperar no sé, una plenaria, cómo participó, cómo se comportó, etc. Pasaremos a los instrumentos de desempeño, que más que un formato elaborado como lo vimos en los de observación, son actividades que nos sugieren evaluar ciertas competencias que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes. En los instrumentos de desempeño tenemos las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos de los alumnos y los organizadores gráficos. Pasaremos a los primeros. La finalidad de realizar preguntas sobre el procedimiento es promover la reflexión, fomentar la autoobservación, verificar de manera personal lo que se ha aprendido y utilizarlo en diferentes situaciones. Es decir, por ejemplo, en un problema matemático se puede preguntar de qué otra forma se puede resolver o en qué otras situaciones se puede aplicar. Se debe definir el tema, la intención con la que se van a realizar las preguntas, organizarlas por la dificultad, y además se debe evaluar con un instrumento adicional como lo puede ser una lista de cotejo o una rúbrica. Pasamos a los cuadernos de los alumnos. Recordemos que esta es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos escuela, familia, y también nos permite llevar un seguimiento personal de cada uno de los alumnos, ya que ahí registran su avance. Finalmente, organizadores gráficos, que pueden ser mapas conceptuales, tablas de doble entrada, cuadros sinópticos o diagramas. Estos organizadores sirven como instrumento de evaluación, ya que en ellos los alumnos plasman lo que han entendido de un contenido o la manera en que han procesado la información y cómo la estructuran.
A continuación revisaremos los instrumentos pertenecientes a la técnica análisis del desempeño. Esta técnica se relaciona con la anterior, que es desempeño de los alumnos, pero ahora voy a profundizar un poco más en estas actividades, es decir, voy a analizar el desempeño que tienen los alumnos a partir de estos instrumentos: portafolio, lista de cotejo y rúbrica. Comenzaré con el portafolio, el cual tiene la finalidad de ser un reflejo del avance de los alumnos, nos ayuda a identificar cuestiones claves, nos ayuda a la reflexión, la autoevaluación y la coevaluación. Para realizarlo es importante establecer el propósito que tiene dicho portafolio, definir los criterios para valorar los trabajos, establecer momentos de trabajo y reflexión, establecer periodos de análisis de las evidencias por parte del docente y promover la presentación del portafolio en la escuela. ¿Qué quiere decir? Que se lo podemos presentar, por ejemplo, a los padres de familia en una reunión. El portafolio, para que no nos confundamos, no es un portafolio físico, sino que puede ser una carpeta o lo que el docente determine, donde se van a ir recopilando una serie de trabajos. No se trata únicamente de guardar trabajos bonitos de diferentes asignaturas, sino que se debe definir una línea temática, por ejemplo, producción de textos, comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, prácticas de ciencias, etc. El portafolio es importante porque me ayudará a tener un concentrado de evidencias estructuradas, una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos y promoverá la evaluación y la coevaluación, ya que puede haber intercambio entre portafolios para que un alumno revise el avance de un compañero y le pueda hacer una retroalimentación. Siguiente instrumento, que es la lista de cotejo, es un listado de oraciones, frases, palabras o afirmaciones en el cual el docente registrará si se realizaron o no se realizaron o con qué frecuencia se realizaron. Se puede poner únicamente, como en el ejemplo aquí, sí o no, o se puede poner un nivel de desempeño, como lo menciona este segundo ejemplo. Aquí es para actividades más procedimentales y es un instrumento de orden más cuantitativo, porque me va a dar cuenta de si lo hizo. Siguiente instrumento, que es una rúbrica, es una serie de indicadores que me permiten ubicar el nivel de desempeño del alumno en cuanto a sus conocimientos, habilidades y actitudes en una escala determinada. Es importante redactar los indicadores, establecer el grado máximo, intermedio y mínimo del logro, redactarlos de forma clara y proponer una escala de valor fácil de comprender, utilizar, es decir, utilizar un lenguaje que sea cercano a los alumnos. Aquí vienen algunos ejemplos donde se pone muy bueno, bueno y regular, y cada uno de esos debe de tener una descripción que qué es lo que debe de hacer el alumno para estar en ese nivel. En otro ejemplo se proponen los niveles excelente, satisfactorio, en proceso, y también ofrece un espacio para un feedback o una retroalimentación. Se pueden sugerir los niveles que ustedes propongan, docentes, novato, experto, intermedio, aprendiz. Ya esto dependerá de su creatividad. Finalmente, revisaremos los instrumentos de la técnica de interrogatorio, en la cual encontramos ya sea los tipos textuales, pueden ser orales o escritos, y las pruebas mejor conocidas como exámenes. En los tipos textuales podemos encontrar el debate, que es un texto oral, el cual es útil para valorar la comprensión, apropiación, interpretación y la forma en que aplica y argumenta un conocimiento un alumno a partir de un debate oral. Y el ensayo, en el cual antes de realizar un ensayo con los alumnos es importante determinar el tipo de texto, es decir, que los alumnos sepan qué es lo que es un ensayo. Verificar que conozcan las características, seleccionar el tema, definir el propósito, el destinatario y delimitar la extensión o el tiempo en el que se va a intervenir dicho ensayo. Finalmente tenemos los exámenes, que son muy conocidos para nosotros. Estos pueden ser de preguntas abiertas, de verdadero o falso, de opción múltiple, de correlación, ordenamiento, completar ideas, multireactivo. Es importante, antes de proponer un examen a los alumnos, verificar que los reactivos sean objetivos, que tengan validez, que sean confiables, claros, y asignarle un valor a cada pregunta. Y bien, con esto termina mi participación. Les envío un abrazo. Espero que la información sea de utilidad. Les solicito, por favor, me apoyen compartiendo este video.
A nombre de todos mis compañeros, un agradecimiento. Hasta la próxima.